UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Pues sí, un nuevo programa en The Post Radio, sí, en la radio UMH. Ahora pasamos a un nuevo horario, los martes desde la 1:30 hasta las 2, esa media hora como os tenemos habituados, y ya los viernes en nuestro horario habitual, de 12:30 a 1, todos los viernes. Hoy no estoy solo, hoy tengo enfrente mía a Manuel Maruenda. Bueno, este hombre del Elche sabe para rato. Manuel, bienvenido. Buenísimos días. Y a su lado Alejandro Ruiz, que para rato también sabe del Club Deportivo Eldense. Buenas. Bueno, y del Elche también, que ayer lo vistes. Sí. Un Elche Club de Fútbol que jugó ayer, el lunes, a partir de las 8:30 y que venció. Y yo creo que nos ilusionó a todos, nos tiene ilusionados con ese 3-0 frente al Alcorcón. Y Alejandro, luego lo comentamos, pero el Club Deportivo Eldense que también ganó, que también nos tiene ilusionados, yo creo que a todos, aquí en Elche también. Ese 2-0 frente al Villarreal B, equipo del que hablaremos también después. Bueno, pues es tiempo de debate, es tiempo de hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol y del Club Deportivo Eldense. Si os parece, vamos a empezar primero con el último equipo que jugó, que fue el conjunto franjiverde, que lo hizo Manuel. Yo quiero una primera reflexión, más que valoración, una reflexión de lo que fue el partido y el devenir, ¿no?, de la temporada, sobre todo porque ya estamos en el último tramo, quedan, si no recuerdo mal, empiezan a quedar pocos, creo que en casa ya son 6 partidos los que nos va a quedar de disfrutar de los chicos de BKSS, así que dime una reflexión que te deja este partido. Bueno, pues el Elche ya gana como lo que yo creo que es en esta categoría un grande y gana como un equipo que quiere subir a primera. Y echábamos, bueno, de menos quizás victorias más, porque por sensaciones sí que el Martínez Valeros han conseguido victorias holgadas, pero en resultado quizás, en el marcador mejor dicho, quizás no. Y la de ayer por 3-0, la verdad que por fin pudimos vivir un partido tranquilo, por eso, en el sentido de mirando el marcador, y un tercero que deja muy buenas sensaciones, nos dejan esa cuarta plaza, ilusiona sobre todo más aún a la afición del Elche, que yo creo que ha sido una afición que a diferencia de otras, no quiero poner ahora ejemplos, pero hay un club que me acuerdo mucho que sí que ha criticado mucho a su entrenador a pesar el de Español, ¿no? Sí, así bueno, es. No pasa nada por decirlo, al final el Español no. Ahora mismo no está tan bien, y en parte yo creo que también es por la presión claro, pública. ahí hay una presión que me parece hasta exagerada a veces. Y es lo que digo, que al final aquí hasta en los peores momentos se ha confiado en BKSS porque se veía que había una propuesta de juego seria. Estamos viendo, y muchos aficionados lo ven así, un Elche Club de Fútbol que juega muy bien, quizás poco recuerdo. Yo, en los últimos 7 años, no recuerdo un Elche que juegue mejor al fútbol, porque sí que es verdad que pues hay Elche que han sido más el Elche del segundo año en primera. Para mí fue efectivo, quizás no tenía un gran juego y en verdad en primera es muy difícil mostrar. Yo he escuchado a gente juego de aquí decir que ese equipo sobrepuntuó, ¿eh? Ahora seguiremos hablando, pero Manuel, ¿El de primera dices? El de primera, el de segundo año, el que nos, bueno, ya no nos ilusionó, pero es verdad que lo veíamos empatar en el Bernabéu, lo veíamos como ganaba tan sobrado en muchos partidos, pero eso, me quedo con lo que has comentado del Español, simplemente para comentarlo yo, Manuel, antes de ir con Alejandro, y es cierto lo que comentas, pero yo creo que también a lo mejor hay que no aplaudir, pero entiendo, yo creo que a la afición del Español vemos equipos como son el Zaragoza, que imagínate el año después encima, el año que está sufriendo ahora con este último gol de la Morevieta en el último momento, y no quieres pasar tantos años en segunda como lo han pasado tantos históricos. Recordar, yo siempre lo digo, que si el Español este año no asciende, está en el peor momento de su historia. Oye, ojalá que sea el nuestro así. Sí, porque todos los hacen. Bueno, siempre que ha bajado y es un equipo así que tiene más de 85 años en primera. Así que el Español, vamos, es uno de los favoritos para subir y ya lo veremos aquí en el Martínez Valero. Alejandro, quiero ir con lo mismo, te voy a cambiar la pregunta. Yo quiero que me opines del partido de ayer, porque no sé si ha sido un Elche efectivo, si ha sido un Elche que en todas sus líneas ha sido superior. Un poco, ¿qué valoración haces? Yo creo que es un poco una mezcla de ambas cosas, David, porque es verdad que los primeros 45 minutos del Elche son muy buenos, pero yo creo que no son los mejores 45 minutos que lo hemos visto hacer al Elche, y la buena noticia viene de ser capaz de anotar 3 goles generando algo menos que en otras primeras partes en las que ha generado más y ha sido incapaz de anotar.
Yo creo que esto deja sobre todo una gran clave y un análisis positivo en los de BKSS, ya que se demuestra que el gol sí que está ahí. Simplemente que muchas veces probablemente, pues fruto de, no sé si mala suerte, que ese día no ha querido entrar, pues no se ha dado la situación. Pero ayer los 3 goles que mete el equipo, también hablaremos ahora supongo del penalti que hay. Bueno, no lo anula el VAR porque no lo llega a pitar, si no me equivoco. Llama al VAR. Llama al VAR, además, en el área ya del Elche, que estaba atacando al Alcorcón, que esa acción no se recuerda, pero también fue peligrosa por parte de los madrileños. Y sí, tienes razón lo que dicen, los 3 goles del Elche, que fueron uno de Mourad, además un cabezazo espectacular. Yo creo que necesitaba marcar ya de cabeza, esa que le quitó el Burgos en su momento, que es verdad que luego marca de penalti, pero ese segundo gol llega de cabeza, que yo creo que es la acción más peligrosa que siempre tiene Mourad, que es su poderío aéreo. La asistencia de Carlos Cler es para ponerla, yo creo, en sobresaliente, después de un partido que no estaba, que decíamos, ostras, es que Salinas lo ha hecho muy bien, pero es verdad que el señor Carlos Cler, bueno, es que tiene un guante en el pie, sobre todo en acciones defensivas. Un partido también brillante de Carlos. Sí. Para seguir comentando el penalti que le pitan ya al Elche, el segundo, que para mí este es menos que el primero, que no nos pitan, que ahora hablaremos de él, Alejandro. Y el tercer gol ya de Nico, una obra de arte del argentino. Además, asistencia, es verdad que yo creo que fue el MVP ayer, muy probablemente. Correcto, yo creo que ayer el partido de Nico es para ponerlo en alza. Dice John, y yo también hasta me quedo con John, porque es un trabajo que a lo mejor no es tan llamativo como el de la presión de Nico o el ofensivo, que normalmente todo el mundo se queda con eso, pero John atrás, el partido es brutal, ¿no? Tú habéis sacado las estadísticas en Twitter. Yo creo que el partido, Manuel, era para John, es decir, cómo se pone el guión, a lo mejor inicial es para Nico, es un chico que tiene que estar todo el rato, sí, estoy de acuerdo. Con ese ritmo, pero con un 3-0 yo creo que ya no es la defensa, es el pivote el que tiene que saber mantener los tiempos, tiene que saber regular todo el juego, y John lo hace de una forma espectacular. Un chico de la cantera, que eso es lo bonito, un chico de la cantera, que como lo hace. Por cierto, ya que estamos comentando, es verdad que a lo mejor nos estamos yendo un poco por temas, pero ya que hablamos de la cantera, el debut de Rafa Núñez, que es otro jugador más, luego sacaremos estadísticas, ahora mismo no las tengo aquí, pero otro jugador más que hace debutar. Sebastián BKSS, yo creo que desde Pacheta, es verdad que Pacheta no lo hizo de esta misma forma, pero no se veía un entrenador que mirara, ¿no?, lo que tiene ahí, más que mirar lo que tienes en el bolsillo, sino mira lo que estás creando, porque la verdad es que la cantera del Elche está en su mejor momento. El fútbol base, ya no solo por el ilicitano, yo creo por la cantidad de chavales que entrenan. El otro día vimos, por ejemplo, a Yomar entrenar con el Elche Club de Fútbol y sabemos que no puede, pero es darle ese el saber, ¿no?, que no te tienes que ir a otro equipo, no te tienes que ir a otra cantera, porque aquí vas a tener la oportunidad, porque en el Elche Club de Fútbol se dan estas oportunidades. Bueno, el primer puertorriqueño que debuta en la historia del Elche, ese dato histórico, la verdad. Y sí, ¿Quién lo daba, ese dato histórico? ¿Lo das tú? No, lo escuché ayer en la radio, si no me equivoco fue en COPE. Ya no recuerdo ahora quién lo dio, pero bueno, yo lo escuché en COPE, ese dato. Pues ese dato que nos lo quedamos. ¿Quieres comentar algo más, Manuel, o seguimos? Alejandro. No, yo volviendo un poco a lo que fue el partido, destacar 2 cosas, sobre todo el debut de Arnau Puigmal, que creo que estuvo bastante bien, la verdad, en ese... Correcto, diría así. Sí, en ese carril derecho junto a Josan. Me gustó bastante su partido. Y yo creo que, el partido salió genial y obviamente es lo de menos, pero es verdad que estuvimos debatiendo ayer también después del partido, pero este 4-4-2 que era clarísimo que con el que jugó ayer el Elche, es verdad que yo creo que a Nico Castro es al que quizá le pase una mayor factura, ya que pierde gran parte de su potencial ofensivo retrasando tanto su posición, pero obviamente alguien tiene que jugar ahí, y lo hizo genial. Simplemente eso, que sobre todo el golpeo desde fuera tan característico del argentino, pues es una cualidad que pierdes jugando tan atrás, pero es lo que hay al final. Pero fíjate, tienes razón, además, que creo que el compañero de Cablegol se lo preguntaba en rueda de prensa a BKSS, porque lo hemos llegado a ver de pivote incluso, y en otros muchos partidos lo hemos visto acompañado. Ayer, si no jugó de pivote, jugó de algo que se parecía mucho. Lo hizo, y además lo hizo en solitario en alguna ocasión. Pero yo quería destacar que aún así tiene un remate a puerta. Es verdad que no es muy efectivo, pero tiene un par de rechaces que a lo mejor esa posición, sabemos el disparo que tiene el argentino, porque mejor, ya lo demostró en Amorebieta. Qué pena que no entrara, que si no estaríamos hablando de un Elche de líder o de ascenso directo, aunque las cosas cambian constantemente, pero a lo mejor
en esa posición podemos ver ese rasgo tan característico que tiene, porque además de poder ordenar el equipo, que yo creo que aparte de John, Nico Castro es el mejor en ello, porque es verdad que ahora hablaremos de Febas, por cierto, era ese otro jugador, ese otro compañero que tenía en la plantilla el Elche Club de Fútbol, que podía darte ese poderío en zona defensiva y también ofensiva, pero yo creo que Nico Castro está dando con la clave. Os pregunto, ¿Aleix Febas segunda vez que se queda en el banquillo, o por lo menos de forma consecutiva? No sé si lo había llegado ya a sufrir este año durante la competición, pero es sorprendente porque al Elche no le está haciendo falta. Esto me da pena. Sí, o sea, es que da pena. Es alegría porque sabes que tienes unos jugadores y tienes un banquillo totalmente comprometido y que tienes polivalencia, que tienes competitividad en todas sus líneas, pero Febas, con lo que le ha dado al Elche, que se esté quedando en el banquillo, es raro, ¿no? Es que eso dice mucho de la plantilla del Elche, porque estamos hablando de que quizás el mejor jugador de la primera vuelta del Elche, en la segunda se está quedando fuera, pero porque también tiene compañeros atrás que están apretando y en parte, por ejemplo, la irrupción de Nico Castro también, yo creo que en parte la mejoría de este Elche viene por él y está siendo clave en estos últimos 9 partidos donde el Elche está siendo ya un equipo muy sólido, que ves que tanto lo que pedía yo meses atrás, que el Elche fuera de casa tiene que ser igual que en casa y está siguiendo ya una línea de juego el equipo. Yo creo que la línea de juego siempre la ha seguido. Lo que pasa es que ahora están empezando a llegar los resultados. No, pero antes en casa, fuera de casa, que diga... Era otro Elche, que te diga. Yo veía otro Elche. Era un Elche en construcción de una idea de juego. Sí. Mira, ayer yo creo que esto ya lo ha podido ver prácticamente toda la ciudad de Elche, la pregunta que le hace Pepe Morago, de la forma emotiva en lo que lo hace, pero tiene razón, es un entrenador que no ha dejado de pensar, no ha dejado de dudar en su forma de juego, y eso es lo que le está dando los resultados a largo plazo. ¿Qué pasó con el Elche? Con un Elche que ahora mismo creo que solo tiene 4 o 5 jugadores en plantilla del año pasado de primera división. Perdió los 5 primeros partidos, ya estaba el run de decir, este va a ser nuestro entrenador en segunda división. Yo creo que no ganó. Bueno, no, fueron los primeros 5 partidos. El Elche los perdió, claro. Creo que los perdió los 5. No. Bueno, ahora mismo no vamos a entrar en discutir eso, sí. Pero yo creo que sí que fueron. Que empezó mal, es la cosa. Sí. Claro, es decir, y al final consiguió. Es que el Elche dejó al Athletic Club de Bilbao sin entrar en Europa. Estás hablando de primera, claro, en primera sí. Me he confundido, pero estás hablando de esta temporada. Es decir, es una idea de juego que al final él es fiel a su estilo y no va a cambiar. Y mira que ha habido polémica tanto por los medios, nosotros, etcétera, que se le ha criticado, y yo creo que también está bien que se le critique, porque para eso está la opinión pública, para eso están los medios de comunicación, pero a él le ha dado igual, y eso es lo que hay que resaltar ahora. Y ahora pues hay mucha gente pues que tiene que aceptar que Sebastián Becasese ha dado la clave y tiene un equipo que es muy posible que pueda incluso ganar el campeonato, como decía ayer Nico Fernández. No, y Nico Fernández. También lo decía. No, Nico también lo dijo, que ahora vamos a por el campeonato, no hay sí, duda. Dijo que se veía ganador del campeonato. Y muy importante también, como comentéis, Nafti, lo dijo Calero, el entrenador del Cartagena, lo dijo la semana pasada, este Elche es el mejor que ven. Me gustó mucho lo que dijo Nafti, porque dijo que en lo que lleva, creo que son 10-11 partidos en esta liga, que por cierto con el Alcorcón está trabajando muy bien. Es verdad que ayer no se pudo ver, porque al final es un equipo destructivo el Elche del fútbol. Y que se te adelantan, te meten 3 en el minuto 37, ya pues el partido se ha acabado. Está muerto. Y dijo que no había otro rival, que en lo que había visto de campeonato no había nadie mejor que el Elche. Y si no recuerdo mal, el Alcorcón hace poquito se enfrentó al Leganés. El Alcorcón ganó al Eibar con Nafti ya en el banquillo. Es decir, los equipos que a lo mejor... Al Albacete también. Sí, pero los equipos que a lo mejor a nuestros ojos podemos decir, oye, estos van a ser nuestros competidores, van a ser los rivales a tener en cuenta, pues se ha enfrentado a ellos, y él mismo, un entrenador, sobre todo un profesional como es Nafti, pues ha podido ver que el Elche es el mejor de ellos. Sí. Al final esto va de que entre la pelota, veremos cómo siguen los resultados. Una última cosa, Alejandro, del Elche Club de Fútbol, y ya pasamos a hablar también de la actualidad del Deportivo. Perfecto. Yo, para cerrar, pienso que el Elche tiene que, obviamente es muy fácil decirlo, pero aprovechar esta dinámica en la que viene, porque le sale todo de cara. Al final lo estamos... 8 porterías de 9-0. Es lo que venía a decir también, precisamente, porque al final sabemos cómo es esta categoría, y en cualquier momento, esperemos que no, pero puede haber un cambio de rumbo, sobre todo cuando entremos en esa fase que, bueno, tanto hablamos nosotros, en la que él se enfrentará a rivales de una mayor entidad a priori, que los que son, pues eso, Alcorcón, Villarreal B, Cartagena, etcétera, que al final son rivales que pelean por otros objetivos, y pues intentar dar continuidad a esta dinámica que están llevando los de BKSS, porque como bien decía Nico Fernández, yo me sumo a él,
si siguen así yo les veo luchando por el campeonato. Y yo antes de que nos marchemos al Deportivo, quería comentar dos cosas. Una, dos cosas, ¿eh? Sí, el penalti que no nos pitan, que Ayón. todo el mundo puede ver la grabación del VAR. Y el árbitro... Ahora es cuando más ruido hay que hacer con este tipo de acciones, porque es verdad que no nos perjudica, No, pero hay que ponerlo en la balanza. Es que es una mano clarísima. No, es que toca. Yo creo que es verdad que no se aprecia muchísimo que toca, pero toca porque para mí sí que se ve que hasta que se ralentiza un poco el balón. Y había gente que lo debatía, pero yo creo que sí que es un remate. Al final es un centro. No, es un remate. Es mano. Yo no lo entiendo y además no sé cuándo sería la última vez que llaman al árbitro, va al VAR a verlo y no le da la razón. Pero es que, el audio es sorprendente. Yo creo que todo el mundo lo pensábamos porque decimos, a ver, un árbitro, muy bien el VAR, por cierto, porque es una acción que el VAR tiene que llamar al árbitro, pero bueno, es interpretación del árbitro. Para mí hay dos cosas ahí que fallan. Uno, que ¿por qué no hay otro tiro de cámara? Solo ese, no poner otro tipo de tiro de cámara que diga. Y otro que el árbitro dice que no ve, o sea, que él no pida el penalti porque cree que no toca directamente, porque no ve que toca el balón. O sea, pero bueno. Interpretación del árbitro. Vamos a cerrar ya el episodio de John, de ese penalti, que por cierto, muy bien recalcándolo, Manuel, porque es una acción que perjudica al Elche. Y que nos hemos quedado sin Mourad también. Eso también quería comentar. Y ya para terminar, Mourad, claro. Hoy Sebastián Becasese en Petit Comité. Me he liado, por cierto, pero es verdad que él estaba que él estaba contento porque había marcado y piensa que no va a ser para mucho. Ya veremos los resultados, pero parece que incluso es posible que esté para Villarreal. Así que esto es una noticia bastante importante. Y la afición que el trabajo se lo recompensó, y cuando salió, por toda la grada que iba rodeando el campo, todo el mundo aplaudiéndole. O sea, porque saben que es un chico de la cantera que está currando. Han habido pitos y yo creo que en cualquier afición lo va a haber siempre, pero muy bien la afición del Elche con Mourad porque es un chico de aquí y hay que quererlo. Bueno, para cerrar ya, el Elche Club de Fútbol se enfrenta al Villarreal el próximo domingo a las 4:15. Lo hará también la semana siguiente frente al Albacete a las 6:30 en el Martínez Valero. Espero que sea la mejor entrada de lo que va de temporada, porque el Elche tiene que ganar en Villarreal. Ya lo veremos también el viernes en el programa que haremos de la previa. Y ya los próximos dos rivales fuera de casa, dos partidos seguidos fuera de casa, Levante y Ferrol. El Elche, que se sitúa cuarto, a 1 del tercero, a 2 del segundo y a 3 del primero. El equipo de Becasese yo creo que ya ilusiona a todos. Y ahora la verdad es que vamos a pasar a hablar del Club Deportivo Eldense, porque si el Elche nos tiene contentos, el Deportivo también es para ello. Que por cierto, Alejandro, Fernando Estevez en el Martínez Valero, que hacía el entrenador del Eldense, no nos querréis robar a nadie, ¿no? No. Esperemos que tampoco nos lo querráis robar vosotros. Sabemos que estéis muy contentos con Becasese, pero sí, se le vio en el estadio viendo el Elche Alcorcón. Es habitual verle en estadios, ¿eh? También estuvo en el Carlos Belmonte hace unos meses viendo al Albacete, y bueno, otras tantas veces que la realización simplemente no se habrá podido fijar en él y habrá estado en los campos seguro. Hombre de fútbol, ¿no? Hombre, es un hombre de fútbol, sí. Es que yo muchas veces lo hablamos y creo que en ese sentido tiene muchas similitudes con Becasese, incluso en rueda de prensa a veces, en la forma de expresarse y demás, siendo Becasese más romántico, por así decirlo, pero yo creo que... Argentino. Sí, efectivamente, yo creo que tienen bastantes similitudes, pero bueno, ya entrando en lo que fue el partido, David, pues bueno, si hablábamos de que el Elche ilusiona, el Deportivo no se queda atrás porque volvió a ganar a un rival directo por la permanencia, como es el Villarreal B, 2-0, anteponiéndose a muchas adversidades como fueron las... ¿Has dicho rival directo? Sí, a ver, ¿Un equipo de abajo? A ver, al final, el Eldense, hasta que no logren la meta de los 50 puntos, también es muy insistente esta vez con eso. No se puede pensar en cosas mayores porque al final yo creo que podría resultar incluso ciertamente negativo el empezar a pensar en cotas mayores y al final que quedar 12º, 13º en tu regreso a segunda división después de 60 años parezca
no un fracaso, pero te deje con una sensación de tener el vaso medio vacío. Al final... Yo te quería preguntar eso porque es verdad que son 60 años después de estar tantos años sin catar fútbol profesional y ahora... ¿Tú crees que va a haber esa sensación? A ver, es que hay que ver el rumbo, pero si ahora mismo el Eldense, bueno, pues sigue ganando ciertos partidos en casa, lo hace bien y cierra la temporada 12º, 13º, ¿piensas que la gente va a decir, ay, me ha faltado algo? No, a ver, está claro que si llegas a la jornada 39 noveno, a 2 puntos o 3 del playoff, que ojalá, pero lo veo complicado, y al final no te terminan metiendo y no terminas llegando a esa última jornada con opciones y demás, obviamente... una ligera sensación de se podría haber intentado llegar o haber tenido la oportunidad de llegar hasta el último momento es algo que va a existir. Pero no, o sea, con el paso de las semanas y los meses, echarás la vista atrás y verás que el debut del Eldense en ese caso sería brillante en su regreso a segunda. Vamos a ir con el partido, David, si te parece, porque... Dime, Manuel. No, sí. El partido, nada, no he comentado. Bueno, lo que no hemos dicho es el resultado. Claro, es que es eso, es lo que digo, que nos hemos metido ya con el tema de este vez en el Martínez Valero y demás, y se nos ha ido el santo al cielo. El Eldense que ganó 2-0 al Villarreal B, gracias a los goles de Iván Chapela, de penalti, que ya lleva 8, igual a Soberón como máximo goleador del equipo, y de Darío Dumitz, que anota por segunda semana consecutiva, pues se alza a la 11ª plaza de la Liga Hypermotion con 41 puntos, con 11 de margen sobre el descenso, si no recuerdo mal, y creo que a 4 del playoff, voy a mirarlo rápido, porque con el resultado de ayer del Elche no sé si cambió. Efectivamente, 4 del playoff. Bueno, pues yendo al partido, David, yo creo que fue un partido con una primera media hora bastante accidentada. Las lesiones de Modauda, sobre todo de Miguelón, que es muy mala suerte. Insiste mucho esta vez en que trabaja muy bien en los entrenamientos, que es el primero en hacer piña, hacer grupo, y al final, teniendo por delante a un lateral como Tony Abad, este es sancionado y tienes la oportunidad de entrar y te toca salir en el minuto 25 lesionado tras un pequeño esfuerzo por unas molestias en la rodilla. Así que nada, que no se quede en nada la lesión del bueno de Miguelón y ojalá pueda volver pronto, porque la verdad es que es una auténtica pena, y también es una pena la lesión de Modauda porque... lleva poco el chico, ¿no? Efectivamente, y no está teniendo mucha continuidad. Es verdad que lo que está demostrando de momento tampoco es... Cueto. Sí, no está siendo para nada brillante, pero bueno, al final, en esos instantes, David, el Eldense tenía un único delantero en plantilla disponible, por así decirlo, porque Soberón es cierto que estaba en el banquillo, pero no estaba disponible, hasta que llegó el gol de penalti, que yo creo que a partir de ahí fue un antes y un después en el partido. Yo creo que hasta el penalti el Villarreal B se veía dominador del juego, que podían adelantarse en el marcador, superiores al Eldense, pero a partir de ahí, para mí, sobre todo con la entrada de Bernal también, en sustitución del ya mencionado lesionado Modauda, mejoró bastante. Sobre todo en el centro del campo, empezó a controlar muchísimo más el balón, y a partir de ahí, pues el equipo fue hacia arriba y logró esa victoria en una segunda parte en la que el equipo mostró su mejor versión y sentenció el partido. Hay muchas similitudes, siempre lo digo, entre el Elche y el Eldense. El Elche, que es el del Baix Vinalopó, el Eldense es el Mitch, ¿no? O el Alto Vinalopó. Y Alejandro... De hecho, si no me equivoco, es la capital del medio Vinalopó, se dice siempre. Pues ahí se queda el dato del Club Deportivo Eldense, bueno, de la ciudad de Elda, mejor dicho. Pero Alejandro, yo sí que te quería comentar que a mí me da la sensación que el Eldense siempre gana en casa. Y me puse a mirar los datos y luego lo ves que como local está en mitad de tabla. Es decir, creo que son 6 jornadas las que lleva sin perder en casa, son 2 victorias consecutivas. Yo creo que todo pasa, si queréis seguir soñando, ¿no? Bueno, queremos, aquí nos tenemos que pluralizar, nos tenemos que poner en la primera persona, Manuel. Si queremos realmente poder luchar por esos objetivos de playoff, yo creo que todo pasa por el nuevo Pepico Amat, ¿no? Para mí también es verdad que el Eldense tiene algo muy positivo, y es que al final... es que con poco hace mucho. Y con poco hace mucho, y además de que compite muy bien hasta en cualquier campo, le da igual el Carlos Tartiere, si no llega a ser por ese penalti, a lo mejor hubiese conseguido una victoria con mucho mérito en un campo difícil, pero es que eso estaba viendo que lleva 17 puntos fuera de casa, 24 en casa, o sea que en general, en líneas generales, al final no es tanta diferencia de puntos. Falta ese poquito más, yo creo que fuera sí, de casa. Yo creo que sobre todo 17 puntos son muy bien, pero es una situación marcada sobre todo por el mal inicio que tuvo el equipo, con derrotas frente al Oviedo en casa, frente al Valladolid.
pero yo creo que, sobre todo en esta segunda vuelta, se está demostrando que en el nuevo Pepito Amat está recuperando esa característica de ser un fortín que tenías en Primera Federación, incluso en Segunda Federación, que hay que irse ya muy atrás para... No, muy atrás no, 2 años. Ya, pero parece que hay que irse muy atrás, pero fue hace un año y medio. Y David, respecto a lo que decías, bueno, lo decías tú, Manuel, perdona, de competir sin complejo frente a cualquier rival, yo creo que es algo que el Dense fue consciente de ello tras el partido en el Stage Front frente al Español. Porque te das cuenta de que te plantas allí 1-3 frente a un rival recién descendido, como es el Español, que es uno de los mejores 10 equipos de la historia de España, yo creo, sin ninguna duda. Y yo creo que a partir de ese momento se dieron cuenta de que, por mucho que sean unos recién ascendidos, que, bueno, en las quinielas a principio de temporada, no pasa nada por decirlo, el Dense estaban prácticamente todas para regresar a Primera Federación. Ojo, era lo más lógico. Era lo más lógico, por plantilla, por presupuesto, incluso por masa social, por infraestructura, historia, por Pero todo. es que ya no son los nombres, es que al final el equipo rinde, que eso, como un equipo, lo ves jugar y hay... Pero se ya... entiende muy bien, se nota que el trabajo que hace Esteve es muy bueno. O sea, yo cuando puedo verlo en el Dense, o sea, acabo encantado por eso, porque da gusto verlos como los jugadores se entienden entre ellos y al final que juegan bien. No es un equipo que sea práctico, no solo, y que aproveche a lo mejor las pocas oportunidades que puede tener. Para mí es un equipo que juega bien. Yo, Manuel, sí, perdón, David, ahora, pero quería apuntar una cosa rápida a lo que decía Manuel. En transición, a la hora de enlazar 3-4 pases rápidos y en el lateral es increíble. Es verdad que es un poco exagerado, pero te lo digo en serio, uno de los mejores equipos de la categoría, porque al final analizas los goles cómo llegan del equipo y incluso no solo los goles, las ocasiones de peligro son siempre así. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con que Tony Abad, Sergio Ortuño, Chris Montes, Clemente llevan jugando juntos año y medio, 2 años. Al final se crean sinergias que, pues, si en caso de haber variado muchísimo la plantilla no se podían haber creado, y yo creo que lo que están demostrando, que sobre todo en transición es un equipo muy muy peligroso. Yo, ya que estamos hablando del caso español, me quería quedar con una declaración entre Ramis, del entrenador del conjunto perico, de que da igual la historia, da igual todo. Aquí son 2 equipos cuando juegan un partido y 2 equipos de la misma categoría. No se puede pensar que el español te va a meter 4 por los años en primera que tiene. Al final son 2 equipos de la misma categoría y el Eldense yo creo que está llevando muy bien a cabo esa idea. Yo quería simplemente comentar una cosa, y es que me parece el Eldense ese equipo que es regular, porque yo creo que lo está demostrando, pero tiene esos despistes, ¿no? En ciertos partidos, por ejemplo, estaba repasando el historial de estos últimos partidos, ese partido frente al Tenerife, ¿no? En el nuevo Pepito Amat, que pierde 0-3. Son esos partidos lo que me da miedo. Sí. Ahora visita Sanduba, ¿no? El estadio del Mirandés, además un Mirandés que yo creo muy que armado. Muy mal, igual que a lo mejor lo hace el Elche frente al Villarreal. 3 goles del Huesca, que el Huesca en uno de sus peores momentos, y es donde el Eldense tiene que demostrar que es ese equipo que no es un equipo de permanencia, es un equipo de un poco más, ya no solo de decir que pueda luchar por playoff, sino ese equipo de 12ª plaza. Sí, yo creo que es lo que he dicho muchas veces, el objetivo, si el Eldense se tiene que marcar un segundo objetivo tras la permanencia y los 50 puntos, es ser el primero de los 4 ascendidos, que yo creo que, si no me equivoco, ya estás a únicamente 3 puntos del Racing de Ferrol. Es un objetivo bastante realista. Y David, lo que tú mencionabas de los resultados frente al Oviedo y demás, yo creo que es algo que te puede suceder, pero lo que duele de verdad es haber perdido 6 puntos en las últimas jugadas del partido, porque frente al Mirandés pierdes 2 puntos en la última jugada del partido, frente al Alcorcón te pasa lo mismo que antes y frente al Español. Entonces son 6 puntos, casi. Que obviamente es un análisis muy subjetivo, yo creo, porque es una forma de decir... Fácil claro, y fácil de hacerlo, pero es una realidad que si esas 3 jugadas puntuales en el último minuto de partido se hubieran defendido bien, estaríamos ahora mismo debatiendo a ver quién es mejor, el Elche o el Eldense. Podría serlo. Es verdad que luego también se ganan partidos en el descuento, como el ejemplo del Huesca, sin ir más lejos, pero bueno, el análisis al final... se marcó ahí el Deportivo, ¿eh? Sí, te quedas con esos partidos y bueno, pues es una pena, pero bueno, no hay que mirar atrás y miramos hacia adelante. Como bien decías, David, en el Estadio Municipal de Andúba, el próximo sábado a partir de las 6:30, Mirandés Eldense, un partido en el que Estevez dice que si se puntúa, entiende que la afición empieza a soñar. Ojo esas declaraciones, ¿eh? Próximos partidos, simplemente para saber un poquito a largo plazo. El Mirandés Eldense, luego vendrá al nuevo Pepito Amat el Cartagena, si no me equivoco, viernes a las 8:30, y el siguiente es en el Sardinero, ¿puede ser? Sí, efectivamente, Racing Eldense el 24 de marzo a las 21 horas. Nos queda un minutito para cerrar ya el programa. Oye, ya que sois uno del Elche y otro del Club Deportivo Eldense, Manuel,
una frase final para ver este partido del Elche, cómo te ha ilusionado a largo plazo. Pues nada, a seguir con la flecha arriba, a por el sueño. A por el sueño, ¿eh? Como dice Sebastián Becasese. Alejandro, termíname con el Deportivo. A Andúba para sumar y después soñar.